Todas nuestras pautas claras, estamos listos para dar inicio al evento del día de hoy y para ello quiero presentarles a nuestros panelistas, a nuestros especialistas que hoy día nos acompañan. Tenemos a nuestra especialista, la magíster Liliana Granel. Ella es la presidenta del CPPL, directora de la formación académica y coordinadora de la Cátedra de Metapsicología. Entonces, Liliana, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te escuchamos. Liliana, creo que tu audio está apagado. Lo estoy activando ahorita. Hola, ¿ahora sí? Muy bien. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí en este encuentro psicoanalítico. Eh, Ceci Guerra me presentó como especialista en la teoría de los accidentes, pero en realidad yo voy a estar coordinando este encuentro, ¿no? Con algunas ideas sobre la teoría de los accidentes, pero en realidad este encuentro va a estar a cargo de Sebastián Martín Revere, que con mucha alegría va a participar hoy presentando esta teoría de los accidentes. Esta teoría de los accidentes que son ideas, conceptos que han formado una teoría construida por el doctor Julio Granel, mi padre y el abuelo de Sebastián Martín Rivera, porque Sebastián también es mi sobrino, así que esto va a quedar muy entre nosotros, ¿no? Y en familia para conversar sobre la teoría de los accidentes que Sebastián sabe muy bien. Y como ustedes imaginarán, los accidentes son expresión también de todos estos contenidos que provienen del interior de la mente, que son los contenidos del inconsciente, y que encuentran una salida muy especial también, no solamente a través de las palabras o de los síntomas o de las somatosis, sino también a través de los accidentes. Entonces, Sebastián nos va a hablar de todo esto con casos clínicos, especialmente en los deportes, para dar cuenta de a qué se refiere esta teoría de los accidentes, cuáles son sus ideas y sus conceptos que construyen esta teoría. Lo voy a presentar a Sebastián porque solamente dije que era mi sobrino, pero no es solamente eso, sino que tiene una amplia formación en psicoterapia y en psicoanálisis. Entonces lo voy a presentar para ustedes formalmente. Además, perdón por decir esto, pero me parece que estás en un consultorio muy que reconozco, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, entonces voy a presentar a Sebastián. Sebastián es licenciado Sebastián Martín Revere, psicoterapeuta, clínico y consultor de empresas, psicólogo de la UBA, Universidad de Buenos Aires, doctorando de USAL, psicoanálisis contemporáneo y lo disruptivo, especialización en psicología aeronáutica y facilitador de CRM, especialidad en accidentología y psicoanálisis en CIPEA, instructor nacional de natación e instructor de buceo. Entonces, te escuchamos y vamos y esperemos que esto dé paso a un diálogo intenso y reflexiones y muchas ideas que van a partir y surgir a partir de tu presentación. Dale, Sebi. Bueno, qué bueno. Gracias, Lili. Es un placer poder estar acá y compartir con ustedes, y conocernos un poco más. A Liliana la conozco desde que nací, así que eso no hay tanta sorpresa, pero me encanta poder tener diálogo con ustedes, así que estén con toda la disposición para hacer preguntas o comentarios que son bienvenidos. Cuando me pidieron y ahí leí un poco algunas cosas, leía Liliana de mi currículum, de que en alguna época fui profesor de natación, instructor de buceo. Tiene que ver porque también uno de los ejemplos que traigo en el trabajo del que vamos a hablar, tiene que ver con el buceo. Entonces también me parecía piola decirlo. En la tesis doctoral que estoy haciendo para la USAL, eh, entrevisto, entre otras cosas, a rescatistas como guardavidas y, bueno, hago una triangulación con expertos, no solamente en el tema
del agua, sino también en psicología aeronáutica, prevención de accidentes nucleares, etcétera, y accidentados. Estoy en ese largo camino de la tesis doctoral. Eh, y bueno, yo tengo para mostrar una presentación, así que si les parece bien, voy a compartir pantalla Dale. para hacerlo más dinámico. Me parecía más divertido cuando me ofrecieron hablar. Quise hacer algo como especial, ¿no? Mostrar algo que ya tenía hecho o algo por el estilo, así que vamos a ver qué tal salió. Ahí, no sé si se está viendo. Sí, Sí, ok. Bueno, entonces, como decíamos, estamos el estudio de los accidentes. A mí me gusta hablar de los accidentes en términos generales, mantenerlo en una definición abierta. Aristóteles decía que el accidente es lo que no pertenece a la esencia del suceso, digamos. Una mesa, lo esencial de la mesa es que tiene cuatro patas y una tabla donde apoyarse. Si es de color rojo o naranja, es accidental. Y me gusta que quede así abierto, así ocupa, digamos, abarca un espectro grande de situaciones, porque la realidad es que en la vida no controlamos muchísimas cosas y hay muchas cosas que tienen que ver con el azar y con lo accidental. Una serendipia, un hallazgo este, casual, también es un accidente. Yo tengo un tío que es artista plástico y que dice que pintar es coleccionar accidentes. También la vida es un poco así porque hay un montón de situaciones que se dan de esa manera. Entonces, para no pensarlo solamente en los términos trágicos, que estuve leyendo algunas estadísticas también de accidentes de tránsito en Perú y demás, y como en todas partes del mundo ocupa una de las principales causas de muerte. Entonces eso tiene una carga bastante especial y es importante saber que desde el psicoanálisis hay un abordaje, hay una forma de trabajar sobre esto, de la cual venimos desarrollando, y mi abuelo fue quizás pionero, apoyándose en Freud, por supuesto, y demás, pero investigó mucho en el tema. Voy a mostrar un pequeño video que dura un minuto, así que no los voy a aburrir mucho con esto, pero como para dar un contexto. No quería poner el volumen, pero no sé cómo apagarlo. ¿Se llega a leer? sí. Compulsion de répétition. Comment expliquer ce qui ressemblait à un processus mental d'autodestruction? Il avance l'hypothèse de l'existence dans le psychisme d'une pulsion de mort, complémentaire des pulsions de vie. Nous avec la biologie pour expliquer cette tendance régressive qui veut revenir à l'état inorganique. Cette pulsion irrépressible cherche la mort, peut se diriger vers l'extérieur. Elle devient pulsion de destruction, volonté de puissance. Freud reconnaît la présence intérieure en l'homme d'une tendance à l'autodestruction, un désir de mort. C'est pour lui une marque du démon. Bueno, pequeño video es para señalar algo. No sé si notaron que bueno, la tecnología de esos accidentes era bastante anterior a la actual, pero eh, sigue siendo actual el accidentarse, sigue estando presente el accidente más allá de los avances tecnológicos. Y esto viene un poco de la mano de una mala noticia, que es que hacemos o construimos sociedades con alta carga de hostilidad, con, con muchas cargas de agresión, de pulsión de muerte, expresada en distintas formas, más allá de que hay unos avances tecnológicos impresionantes y en prevención automovilística, de seguridad activa y demás, es muy interesante. Sin embargo, los accidentes siguen siendo una de las principales
causas de muerte, sino la principal en jóvenes. El segundo es el suicidio. Y más o menos hasta los 40 años es la principal causa de muerte, una cosa muy interesante. Y si pensamos esto, también entendemos que hay un montón de accidentes que no son mortales, ¿no? Y que forman parte de nuestra vida. Es parte del transcurrir vital el accidentarse. No hay una persona que empiece a caminar si no tiene tropezón. Eh, pero bueno, estas sociedades que armamos con mucha carga de hostilidad, creo que se ve, ¿no? En un montón de que recién pasaban un video sobre la depresión, ¿no? La venta de ansiolíticos, antidepresivos, los jóvenes que se cortan, los trastornos de la alimentación. eh, Nos hablan de un montón de frustraciones y de sufrimiento psíquico eh, que están presentes, que tienen que ver eh, este, bueno, con la época actual, porque hay un malestar en la cultura que se va migrando y se va reconvirtiendo. Por eso quería poner esta pequeña introducción, el video, ¿no? También, por supuesto, la guerra, que parece que también está de moda últimamente. Eh, es decir, hay sadismo, crueldad, disfrazado de muchas formas. El accidente es una expresión de la pulsión de muerte. Quizás la diferencia con el suicidio es que la intención en sí misma no es la de matarse, entonces hay diferencias. Y, y mucha de este malestar cultural, me gusta a mí citar a Bion, que para Bion lo que decía es que es muy difícil para el ser humano poder tener una visión tridimensional. Se tiende a tener una visión bidimensional. Es decir, para tener una visión tridimensional es necesario poder tomar en cuenta dos perspectivas distintas. Y eso parece ser que nos cuesta mucho. Como vieron esos dibujos que está una cara, que son dos caras, pero que es una copa, o es una señora que es vieja, pero también es joven. Y la realidad es las dos cosas, pero tendemos a ver solamente las cosas de un lado y nos cuesta poder pensar tridimensionalmente. Y eso lo digo como para acompañar un poco una frase de Fitzgerald que decía que la inteligencia es la capacidad de mantener dos ideas opuestas al mismo tiempo y poder mantener la capacidad de seguir funcionando. Y esto tiene mucho que ver con la particularidad que nosotros encontramos en el accidente, que es el conflicto. Y pensamos que hay distintos tipos de conflicto en el accidentarse, pero que el conflicto en general afecta al transcurrir y puede, con ciertas formas especiales de conflicto que estudiamos, eh, descargarse a través del accidente. Eh, bueno, acá está Julio, eh, quien era mi abuelo, profesor. Trabajamos 20 años juntos, estudiando, eh, acompañándolo a escribir su libro. Y él pone especial como aporte, pone especial importancia a las crisis de cambio y a los conflictos para la génesis de los accidentes. Bueno, acá pongo una frase de Caes que me parecía piola, porque a veces parece que frente a una crisis o una situación de un accidente uno piensa, al principio irrumpe y uno no lo puede vincular con nada, pero después se empieza a perfilar una historia. Bueno, y creo que es la función de los psicólogos preguntarnos por qué, ¿no? Porque muchos te dicen, bueno, se accidentó porque tomó alcohol. Bueno, pero ¿por qué tomó alcohol? ¿Por qué toma alcohol? ¿Por qué toma alcohol ese día? ¿Y por qué ese día se accidentó y no otro? En realidad, un poco nuestra tesis está apoyada en algunas preguntas que tienen que ver con eso. Eh, Acá otra frase para sostener esta idea de Bion, que muestra un poco cómo se puede transfigurar
y que tiene que ver con el caso que les voy a leer, que es de una chica que juega al vóley. Voy a leer la entrevista, si nos da el tiempo haremos el segundo caso, y si no, bueno, quedará Mirán diciendo a ver cómo seguimos. Bueno, la frase dice: supongamos un paciente que se queja no de un dolor físico, sino mental. Nadie pone en duda la existencia de la ansiedad ni ve como una incongruencia que se busque ayuda para curarla. Encontramos necesario diferenciar entre el dolor de una pierna rota y el que produce, pongamos por caso, una aflicción. A veces preferimos no hacerlo, sino cambiar el dolor mental por el físico y viceversa. Bueno, en el deporte especialmente, ¿no? Hay también, como en la sociedad, el deporte forma parte, está integrado en la sociedad, y a veces se descargan mucha agresión, tanto adentro de la cancha como afuera, y los gestos técnicos como son intentos de sublimación también los deportes de estas fuerzas, tanto amorosas como tanáticas. Bueno, para ser breve, tenemos nosotros una forma de investigar psicoanalíticamente el accidente. Yo pienso que una propuesta eh, que tengo para hacerles es que el psicoanálisis es eh, la psicología basada en la ética de la subjetividad. Así como dicen que hay una psicología basada en la evidencia, digamos, ¿no? Yo pienso que el psicoanálisis es la psicología basada en la ética de la subjetividad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al síntoma no lo descartamos, no pensamos que hay pensamientos que hay que eliminar, que el síntoma hay que correrlo de la vida, sino que tienen importancia los sueños, la sexualidad infantil, los errores, los actos fallidos, los accidentes. Entonces, con esa lógica un poco más, si quieren, integrativa, de poder tomar eso que es insoportable de uno mismo y sacar algo, aprender algo de eso e integrarlo, es que encaramos el estudio de los accidentes. El modelo de investigación tiene, digamos, tres condiciones que tienen que ver un poco con las preguntas que les decía, ¿no? Los factores concurrentes. La primera condición son las perturbaciones climáticas, el estado de la ruta, el estado del auto, las características, incluso las características del conductor, ¿no? Si ya había neblina, si estaba la ruta rota, si el auto no le habían hecho el chequeo y la persona salió a andar. Bueno, la parte de por qué hace ese cálculo de probabilidades y de toma de riesgos y de decisiones es una parte claramente psicológica. La segunda condición son los que denominamos como los reflejos protectores y la fantasía de accidentarse. Los reflejos protectores son reflejos condicionados o automáticos. Si sentimos calor, retiramos la mano. em, este, o reflejos aprendidos, ¿no? Cuando uno va manejando, genera un hábito de doblar, de frenar, que se va automatizando. Y esas son las capacidades de defenderse de situaciones hostiles externas que todo el tiempo estamos enfrentando de una u otra manera. En la forma en cómo nos expresemos y cómo nos defendamos también va a estar plasmada nuestra subjetividad. Así como los gestos técnicos de un deportista también van a estar cargados de su historia emocional y de sus características particulares. En la fantasía del accidentarse parece un concepto más complejo, pero tiene que ver con la capacidad de visualizar que algo puede pasar, ¿no? Y puede ser ese el concepto de fantasía de la escuela inglesa, kleiniano, de Susan Isaac, de Melanie Klein, que es más, no es el fantaseo neurótico, sino que es un concepto más profundo, pero
en definitiva, por ejemplo, a mí me gusta contar un caso del vuelo Air France 447, de un piloto que más o menos joven, que quedó a cargo de la aeronave y se encuentra con condiciones bastante hostiles, una tormenta, todo un lío. Nada demasiado inhabitual porque cuando cruzan el Atlántico se suelen encontrar con eso, pero se ve que este muchacho se asustó y ¿qué pasó? Se congela un tubo de pitot, que es un aparatito que le manda señales al avión de a qué altura está, qué velocidad va, etcétera, etcétera. Y ese tubo se congela y empieza a dar datos erróneos y le dice que el avión está descendiendo cuando en realidad no. Y este tipo se asusta, entonces ¿qué hace? Dice, bueno, estoy descendiendo, pongo el avión hacia arriba y le doy más fuerza al motor para que subir. Pero le seguía marcando que caía, entonces ponía el avión más hacia arriba y más motor. ¿Y qué pasa? Los aviones vuelan porque se apoyan en el aire. Cuando el avión toma un perfil ascendente, pierde sustentabilidad, no se apoya más en el aire y aparte el aire a mayor altura se vuelve más fino, menos difícil de apoyarse. Es decir, el avión por la aerodinámica es como si se sostuviera con el aire, no como un helicóptero que vuela por la hélice. Si se apaga la hélice cae como una piedra. Y entonces el avión perdió aerodinámica y se empezó a caer realmente. Y el tipo seguía con la palanca hacia atrás y cuando vino el otro piloto trató de hacer una maniobra para recuperar la sustentabilidad, que es apuntar levemente hacia abajo de la aeronave para después recobrar aerodinámica y no podía, movía, ahora los aviones tienen un joystick, no tienen un volante, tienen un joystick y no podía porque este muchacho, este otro capitán, estaba todo el tiempo con la palanca hacia atrás. Y dijo en un momento, no, yo tuve todo el tiempo la palanca hacia atrás. Y dice, no, la computadora hace un promedio entre lo que hacen las dos palancas, entonces nunca pudo hacer la maniobra para recobrar la altura y todos murieron. Esa es la mala. Lo que tiene malo estudiar psicología aeronáutica es que uno se entera de un montón de cosas que después no sabe muy bien si está contento en enterarse, pero es interesante. Es decir, ahí la fantasía del tipo, propongo, ¿no? De que se iba a caer, le jugó en contra. Y eso es lo que un poco decimos. La fantasía de accidentarse puede trabajar para prevenir el accidente o puede trabajar para que se realice el accidente. La tercera condición eh, tiene que ver con esto propio del planteo de Granel, de las circunstancias vitales. Porque son preguntas que uno tiene que hacer, bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo estaba el auto? ¿Cómo respondió a la situación? ¿Cómo funcionó la fantasía de accidentarse? ¿Y en qué situación vital está la persona que se accidentó? Un deportista que se estaba retirando, ¿en qué situación estaba de su vida emocional? Em, Se dio ese accidente. Y digamos que la carga de la culpa, la carga de la causalidad de que se dé, siempre está repartida, siempre están esas preguntas, ¿no? La mayoría de los accidentes se dan por violaciones a normas, ¿no? Entonces hay que preguntarse, podemos preguntarnos psicoanalíticamente, bueno, ¿cómo se conforma la ley adentro de esa persona? Porque una persona con una tendencia maníaca de pasar por encima las cosas, de minimizar los riesgos, va a tener una probabilidad de accidentarse. Bueno, de esta combinatoria emerge el accidente. Acá está un poquito explicado cómo funcionan los reflejos defensivos. Y tenemos un modelo, algo que no lo expliqué, pero tenemos un modelo de crisis vitales para marcar en qué situación está, ¿no? Las crisis relacionadas al nacimiento tienen que ver a cambios. Por ejemplo, una persona que se recibe es como una especie de nacimiento. La bispedestación tiene que ver con el alejarse o reacercarse de objetos seguros.
El Edipo tiene que ver con todo esto que decía de la ley, de las cuestiones emocionales, pero no quiero extenderme demasiado. Si hay alguna pregunta, lo seguimos charlando. Bueno, ¿qué más falta? Acá. Acá un poquito, algo mínimo quería poner de un poco de la metapsicología del accidente, ¿no? Eh, Aclarando que el accidente no es voluntario. Eh, este, yo fui al mar a ver, considero que la persona que se va a meter al mar va a refrescarse, a pasarla bien, pero no va a ahogarse, salvo que sea, no sé, Alfonsina Storni, o sea, alguien que va a buscar la muerte, digamos. Eh, este, pero los conflictos inconscientes, la construcción de la ley interna, las emociones pueden influir en la evaluación de riesgo. La frustración puede generar impulsividad, descarga de agresión. La evitación de la angustia, ¿no? Porque la angustia es señal, si vos vas manejando y sentís que el auto se te va a un costado, la angustia se activa. Y si uno está muy angustiado, puede ser que no escuche esa señal, para ponerlo en términos simplistas por ahí. Y entonces se propicia una falla de atención. También el conflicto inconsciente captura atención. Y las defensas maníacas pueden minimizar también riesgos y propiciar a la acción. Esto lo describo como la acción del conflicto inconsciente afectando el juicio de realidad. La libidinización de la realidad se ve afectada por estos factores psíquicos, en donde se provoca un agujero donde puede figurarse un accidente. Entonces el accidente va a tomar la forma en parte de ese punto ciego interno. Granel lo planteaba complementariamente, eso es algo que era lo que estábamos charlando y discutiendo en el último tiempo, desde la lógica de la proyección. El conflicto se proyecta en la realidad y se reencuentran los contenidos internos y en la figurabilidad del accidente, en la forma del accidente. Quería preguntar si hasta acá había alguna pregunta. No, Bueno, mejor que vayas sí, avanzando, termines y después, dale, a ver, dale, dale. hacemos una gran ronda ya tengo. Bueno, voy a leer la entrevista porque es divertido. Es una chica que se accidentó jugando al vóley. Voy a leer la entrevista a la jugadora. Eh, bueno, Sofía estaba cursando el último año del secundario, pero su mayor pasión y donde se implicaba con mayor compromiso era en ser jugadora federada de vóley. Bueno, y era la capitana del equipo, la estaban por llamar para jugar en la selección y se accidenta. Entrevista. ¿Qué representaba el vóley para vos? En ese momento para mí el vóley era lo más importante y lo más lindo. Prepárense porque hablaba mucho cuando la entrevisté, así que... porque representaba a mi grupo de amigas, era más importante ir a entrenar que al colegio, era muy lindo pero muy exigente. Podía faltar al colegio pero no a entrenamiento. Yo me llevaba bien con las exigencias, me gustaban. Yo también soy exigente y me subí a ese tren de exigencias. Me estresaba más no entrenar que rendir mal en el colegio o en la facultad. ¿Qué lugar tenías en el grupo? Tenía un lugar importante porque para los entrenadores era la referente. 2 veces gané la medalla de mejor compañera, muchas veces también como mejor jugadora y me tomaban como ejemplo. De mi categoría era la capitana y entrenaba en muchas categorías, jugaba con la mía y con 3 más grandes. Me pasaba entrenando y compitiendo prácticamente todos los días en el club, al menos 5 veces a la semana, entre entrenamientos y luego partidos. También estaba en la lista de protegidas, que implicaba que no la podían sacar tan fácilmente del club. ¿Qué circunstancias estabas atravesando al momento del accidente? Estaba por ser convocado a una preselección de Argentina. Años anteriores me habían llamado y mis entrenadores no me lo habían contado y lo rechazaron porque se habían enterado de casos de jugadoras que se habían lesionado porque no las cuidaban. Esto lo sabía al momento del accidente porque esas convocatorias fueron cuando
Yo tenía 13 o 14 años y el accidente fue a los 16. Estaba en ese momento la posibilidad. Entonces, cuando mi entrenador me comenta que alguien le había pedido mi teléfono, tenía la fantasía que me convocaran para competir a la selección. Por otro lado, se acercaba el momento de elegir profesión y estaba decidida a seguir la profesión de mis padres. No tenía expectativas de vivir del vóley y no tenía la intención de viajar para dedicarme profesionalmente. Me encantaba jugar y todo lo que pasaba en torno al deporte. Y después se me fue de las manos la propuesta de jugar en la selección o en otros países. No surgió como un sueño de estar en la primera plana, sino solamente el placer de jugar. Como profesión me interesaban otras posibilidades. No me sentía identificada con ser deportista profesional, sino con estudiar. En mi casa nos decían, la única obligación que tienen es la de estudiar. Y ya tenía incorporado eso como proyecto de vida, por lo tanto no se me pasaba por la cabeza dedicarme profesionalmente. Sabía que cuando terminara el colegio iba a tener que dejar el vóley porque el estudio era muy demandante como para convivir con el entrenamiento. Racionalmente tenía completamente claro no seguir con vóley porque tenía claro que no era lo que me convenía ni motivaba a hacer en mi vida. Ni de casualidad contemplaba irme a vivir lejos de mi familia. Pasaba que mis amigas, todas en los clubes, la gente se hacía grande y dejaban el vóley. Y veía que en mi equipo pasaba lo mismo y para mí era muy importante por mis amigas estar ahí más que por otra cosa. Era el último año en el que iba a jugar ahí, el último del colegio y el último de vóley y la mayoría dejaban y eso me ponía mal porque yo quería jugar al menos un año más. Pensaba qué hacer, si irme a otro club. No me quedaban muchos años en vóley y no le veía mucho sentido. Me preocupaba que se disolviera el equipo. ¿Cómo fue el accidente? Ese día estaba practicando saque de potencia, que es un tiro en que tirás la pelota para adelante y para arriba. Saltás y le pegás a la pelota en el aire y caes adentro de la cancha. Cuando yo hice ese salto, una compañera mía estaba tirada en el piso y al caer del saque la pisé y me doblé el tobillo y me rompí 2 ligamentos externos del tobillo izquierdo. ¿Cómo era tu relación con esta compañera? Esta compañera era una chica más joven que yo y era la segunda seleccionada para jugar en el equipo de Argentina. Era una chica muy introvertida, tenía un aprecio por mí, pero no éramos amigas. Los entrenadores siempre le decían que tenía que ser como yo y me ponían como ejemplo. No nos llevábamos mal para nada, pero no teníamos mucho diálogo. Era una chica niñada, pero aunque medía 1,80 m. Le faltaba experiencia. En ese momento no sabía que ella también estaba preseleccionada, pero a las dos nos habían hecho una nota en el diario Clarín. De alguna manera, si me llamaban a mí, seguramente a ella también. ¿Qué implicancias tuvo el accidente? El accidente implicó que me perdí prácticamente todo el año de competencia, porque me accidenté en abril. Recién volví a jugar al vóley oficial cuando me cambié de club. Además, me iba a Bariloche en agosto de ese año por viaje de egresados y me costó hacer todas las actividades por el esguince. El dolor fue mucho en el momento del accidente, después ya no. Y por suerte no me tuvieron que operar, pero fue más importante el dolor de no poder compartir con mis amigas. La inmovilización, me pusieron un yeso por bastantes días, 40 días y después kinesiología. A full. El dolor físico fue en el momento, pero fue más fuerte el dolor anímico de no estar en el equipo y de perderme las actividades. Traté de compensarlo acompañando a mis amigas, las iba a alentar, igual no podía jugar. Aprendí a cocinar tortas y les llevaba para después del partido todos los domingos tomar la merienda. Bueno, leo el comentario. En muchos deportes lo accidental forma parte del propio juego y en cierta medida de toda performance, con lo cual queremos destacar el requisito de una capacidad especial de adaptación, acomodación, asimilación necesaria para toda conducta deportiva. Hay ciertamente un riesgo mayor en los deportistas de alto rendimiento, en donde se corre la línea de lo saludable en pos del desempeño. En el caso de Sofía, se ponían en juego rivalidades edípicas, la crisis de pasaje de la adolescencia, las pérdidas implícitas en toda situación de cambio, la amiga que elegía otro rumbo, aunque no era el que ella anhelaba, y se convierte en profesional del vóley. Allí se inscribió un límite que en ese caso quedó graficado por la ruptura y el dolor de dar el paso.
Pensamos que la expresión racional de la situación de cambio pudo expresarse, pero la afectiva no, y encontró un camino a través de la lesión corporal. Dejar el vóley, separarse de las amigas y del jugar por diversión, el paso a la universidad, constituía una situación dilemática que implicaba un duelo. Lo cierto es que el dolor anímico fue procesado en conjunto con el dolor corporal de la lesión. El accidente implicó una detención y un registro del dolor en su proceso de transformación. El dolor corporal fue una detención para cometabolizar el dolor anímico. Secundariamente, evita figurar el conflicto que podía generar entrar a la selección si esto pudiera movilizar ideas relativamente contrarias al mandato de los padres. El tobillo lesionado expresa y da expresión a un afecto doloroso. Podemos pensar que su decisión racional de dejar el vóley estaba clara, pero no incluía el afecto que éste le producía. Sin embargo, destacamos al accidente más que producto de una carencia de representaciones, como el emergente de un conflicto que se expresa por vías corporales. Era un conflicto irresoluble, ya que no era una decisión de ella el pasaje de separación. En tanto, no podía elegir que permanezcan cohesionadas sus amigas y el vóley. Es decir, situamos como central al conflicto y más que una dificultad en generar representaciones es la dificultad en representarlas, por el dolor que conllevan en relación al yo, lo que impulsa al cortocircuito del acto accidente. Entendemos que esto no es producto de una personalidad accidentogénica, aunque hay personas con accidentes a repetición, y diferenciamos así en algún punto el accidentado del paciente psicosomático. También en las consecuencias del accidente contemplamos los procesos de libidinización del cuerpo y la carga simbólica que éste puede tener. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Em, Tenemos poco tiempo, porque 9:30 es que terminamos, ¿no? Ok. No recuerdo, Ceci, que Sí, hablemos eso hasta las 9:30. sí. Eh, Corto acá, sigo un ratito más, ¿cómo quieren que hagamos? Sí, bueno, a mí me gustaría algunas preguntas, no sé si quieren, yo tengo algunas preguntas de esta, no sé si querés continuar, si tenés alguna otra cosa que quieras agregar, pero me parece que me parece que está interesante pensar un poco este accidente de esta chica del vóley, ¿no? Dale, hablemos de este accidente y si da el tiempo vemos el otro caso que Ah, también es sí. interesante. Y si no, Y me queda parece acá. que hay manos levantadas Sí. también, pero yo solamente quería hacer esta intervención, ¿no? Respecto de este accidente de esta chica de vóley, que creo que entre muchas interpretaciones y líneas por las cuales podemos profundizar, creo que ella con el accidente se reaseguró también no seguir en el vóley, ¿no es cierto? Porque ella, me pregunto si el dilema, por más que ella lo decía muy firmemente que quería estudiar y que los padres le decían que lo más importante era estudiar, etcétera, y que no quería seguir como jugadora de vóley, de alguna manera al tener el accidente ella se reasegura. No, no vas a seguir como jugadora de vóley, vas a tener que torcer, digamos, el camino y hacer lo que quizás los padres y ella también seguramente quería como mandato estudiar. No sé si hay algo de eso en la interpretación, si lo pensaron así en algún momento. Sí, un poquito está puesto cuando yo digo que, bueno, que de alguna forma secundariamente ya sí se evitó el dilema de si se le presentaba la idea de, de no hacer medicina, ¿no? Sí, Este, con todo a mí me gusta pensarlo con algo que vengo resignificando, que planteaba Julio Granel, que es esto de los conflictos que, eh, que son conflictos especiales, pues son conflictos irresolubles. Cuando uno se plantea algo que no se, porque por ejemplo alguien de esa edad pudiera querer que todos vuelvan a vivir ese mismo año, pero no repitiendo, sino mantenerse joven y jugando al vóley un año más. Y eso porque la mente tiene la capacidad de todo el tiempo eh, plantearse cosas imposibles. Y eso es bárbaro en un sentido del humano, pero también
nos pone constantemente en jaque en relación a lo que podemos pensar como patologías del ideal, ¿no? En el vínculo con ese posicionamiento superyoico. Me parece que hay una mano levantada de Carlos, ¿no? Sí, ahí tenemos algunas manos levantadas. Qué Liliana, lindo solamente. Sebastián, voy a darles el paso a Carlos García para que pueda participar. Se te está Quizás solicitando dejar activar de el micrófono. compartir para... ahí está Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, Carlos, para dejar de compartir. Ahí está. Hola, hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Bien. Carlos, soy terapeuta en formación del primer año. Yo casualmente trabajo por más de 10 años en el mundo, en la industria aeronáutica y como sabrás, la seguridad pues es un tema muy, muy importante y en mi experiencia hemos visto un sinnúmero de accidentes y en la casuística la mayoría de veces resulta en los análisis de causa raíz que surge el término de pérdida de conciencia situacional. Ciencia Y situacional. esto es porque ese trabajo repetitivo de hacer las cosas iguales todos los días que hacen los chicos, sobre todo en la plataforma, ¿cómo podrías interpretar tú de una manera psicoanalítica esta pérdida de conciencia situacional que termina muchas veces en accidentes con amputaciones y resultados bastante trágicos, ¿no? Gracias, Sebas. Buena pregunta. Mira, pienso que hay que ver caso por caso primero, ¿no? Toda automatización de un gesto, de un movimiento, tiene la ventaja de poder hacerla sin requerir incluso que pase, digamos, para dar una explicación psicológica por la corteza cerebral, sino que pasa más automatizada, ¿no? Pero también tiene la desventaja que queda muy arraigado ese gesto, ¿no? Entonces, eh, Freud, con todo, yo pensaba que Freud no hablaba de la atención, ¿viste? Porque como que él buscaba las causas inconscientes y el determinismo inconsciente. Sin embargo, sí me leí las conferencias donde habla de psicopatología de la vida cotidiana y psicopatología de la vida cotidiana, y habla bastante de la atención y habla de los casos de automatización. Es interesante para profundizar en eso. Este, eh, y, y entonces, y él dice, bueno, una persona que toca el piano lo tiene automatizado y eso no necesariamente quiere decir que se va a equivocar, ¿no? Lo que él dice es que hay una interceptación de esa, y lo que proponemos de alguna manera es que uno de los factores que se pone en juego, por supuesto, está la fatiga, como sabes, hay un montón del estrés, hay un montón de factores que se ponen en juego en ese tipo de situaciones, pero proponemos una interceptación de conflictos internos, de situaciones que le pueden estar pasando a esa persona que se accidenta, de la atención y de la carga sobre la realidad. Esa es más o menos la puerta de entrada de lo que nosotros pensamos sobre lo que vos preguntás, que está muy piola para charlarlo. Y trato a veces de hacer un interjuego entre el psicoanálisis y la psicología aeronáutica, así que está muy bueno el aporte. Quería agregar también acerca de la pregunta de Carlos y la respuesta de Sebastián, ¿no? Sí, en estas situaciones hay grupos, digamos, donde atienden, hay grupos de psicólogos donde pueden atender a estas personas que trabajan en esta situación tan automatizada, ¿no? Como para entender qué les puede estar pasando, ¿no? A nivel personal a cada uno. O sea, hay grupos, ¿no? Si se Sí, arman sí, de reflexión, claro, claro. ¿no? Para prevenir, porque creo que los accidentes, como dijo Carlos, los accidentes pueden ser muy terribles con amputaciones y todo, ¿no es cierto? Entonces, Todo si el hay... personal aeronáutico tiene que hacer una vez al año un curso de CRM, que es Crew Resource Management, que tiene que ver con estudiar accidentes y ver los factores, lo que ellos dicen como
factores no técnicos, habilidades no técnicas, dicen. Porque dejan un poco ¿no? Lo humano, lo dejan un poco de lado, pero y se vio, sobre todo porque a mí me interesa también estudiar, como hablaba un poco al principio, de las sociedades sociotécnicas, de los sistemas sociotécnicos, cómo nos planteamos y naturalizamos tomar riesgos que por ahí si lo hiciéramos conscientemente no lo hacemos, ¿no? Y se ve que una cultura más verticalista, que castiga el error, ¿no? Que no es tolerante con el error, paradójicamente genera más accidentes, genera más errores, y una cultura que permite que la persona levante la mano y diga, che, la verdad que no me acuerdo si revisé esto, sin que se lo castigue por eso, se disminuyen, por supuesto, apuntando a que se cumplan todos los procesos que se piden, pero se vio que el cambio cultural que se hizo, sobre todo en la aeronáutica, disminuyó muchísimo los accidentes, y ese cambio cultural tiene que ver con salir de posiciones verticalistas, machistas, arbitrarias, y ese tipo de posicionamientos del prototipo del héroe, y demás, que lo que termina siendo es una cosa sacrificial. Interesante. Ahí, Olinda, Liliana, ahí tenemos la intervención de Olinda. Olinda, te escuchamos. Gracias. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Qué Hola. gusto. Bueno, a raíz del ejemplo que estabas trayendo de la jugadora de vóley, entonces habrían como dos situaciones bien interesantes, ¿no? Que a raíz del accidente se toma una decisión, es decir, que la persona no la toma en forma consciente, y un segundo momento en el cual no solamente se ha tomado una decisión X, sino que no hay conciencia ni responsabilidad de esa decisión, ¿no? Son como si fueran dos movimientos que se podrían, como si fueran dos procesamientos que no se asumen, y que el accidente toma un atajo y se va a la acción con las consecuencias que trae, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en las situaciones que puedan ser autodestructivas? Estabas mencionando la cuestión del suicidio en términos estadísticos, ¿no? De cantidad de muertes, pero ¿qué pasa con ese accidentarse frecuente, constante, el vivir en riesgos deportivos o no, marcadamente tentadores a los accidentes? Y por otro lado, esas otras situaciones en las cuales no sé si alguien lo pensó así respecto a esta chica, bueno, no sé, qué mala suerte, es el azar, es el destino, será para mejor, y una serie de pseudoexplicaciones del entorno, ¿no? Claro. Que eviten asumir alguna posibilidad de conciencia, de responsabilidad por el lado yoico, por el lado superyoico, ¿no? Bueno, creo que son varias cosas dispersas, muy interesante. Bueno, está muy bueno. Empiezo por el final porque si no por ahí me voy. Pero siempre está ese riesgo de querer hacer una... yo tengo una frase que es que todo camino tiene su abismo, ¿no? Y siempre está un poco ese riesgo de caer en una interpretación o culpógena o determinista. Siempre está el riesgo de eso, y es un poco lo que nos tiene que alertar, porque no es una perspectiva o la perspectiva que nosotros tenemos sobre cómo se trabaja con el accidente. El accidente expresa el dilema, expresa el conflicto, están las dos partes. Está la parte que ella quería jugar y a lo mejor tenía la fantasía de jugar en el campeonato y demás, y está la parte que no.
de alguna manera es como un síntoma porque le permitió acompañar a las amigas mientras estaba afuera y poder verse ella misma afuera, tramitando el dolor que eso le generaba. Y a veces es más visible y más fácil de aliviar un dolor del cuerpo que un dolor anímico. Ya no lo decía Freud con la neurosis traumática, ¿no? Entonces están esos dos aspectos adentro del accidente. No es que muestre una verdadera identidad, por lo menos en mi perspectiva, de que la persona adentro es una persona lesionada o que tiene ese derrumbe interno, qué sé yo. No, muestra los dos aspectos. Y hay que buscar, que eso lo decía Julio mucho, hay que buscar cuál es la idea nueva que se quería expresar a pesar de toda esa situación dolorosa y que se quería construir y que a lo mejor se enfrentó con un establishment interno o externo con el cual chocó, no solamente metafóricamente, digamos, ¿no? Eh, no sé si va por ahí lo que decías de lo que asocio con lo que vos también me aportabas. Hay una pregunta también, Ceci, de Luis, ¿no? Luis Sierra Alta. Sí, aquí tenemos a otro participante que quiere comentar. Luis, por favor, está activado el micrófono, te escuchamos. Ya, sí, no, es muy agradecido, Sebastián. Este tipo de estudios, imagino que conllevan a la evitación para que no suceda, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, como muchas de estas cosas son inconscientes, ahí viene probablemente el problema, ¿no? En Perú han habido algunos casos, yo conozco algunos casos. En Perú se cayó un avión así como tú lo describes. Se tapó el sensor, pero en este caso lo taparon en tierra. Lo taparon en tierra para la hora de pintar y no lo sacaron. Sí. Y al piloto le pasó lo mismo. ¿No? Yo conozco otro caso, y eso lo leí de por la jerarquía entre el piloto y el copiloto. Eran orientales. Entonces, el que estaba volando era el de mayor jerarquía y la otra persona no sabía cómo comunicarle que estaba cometiendo un error. Y el nivel de jerarquía le impidió realmente hacer una comunicación mucho más directa, ¿no? Eso fue lo que finalmente se vio. Claro. Y fíjate, y acá en Perú yo conozco otro caso también, de que los helicópteros en Perú hay horas en las cuales ya no se puede volar, sobre todo en la selva. Pero los que venían de viaje exigieron que el avión volara. Y el piloto decía, no se puede volar, pero es que voy a perder el avión y tengo que regresar. Entonces finalmente el piloto flaqueó realmente, accedió al pedido, voló y se cayeron, ¿no? Ahora, yo tengo una experiencia personal, fíjate. Yo hago karate. Y en una oportunidad haciendo karate, me fracturaron las costillas. De una manera absurda, o sea, no fue con mala intención, pero evidentemente yo no hice lo que debía hacer. O sea, fue un error mío. Y después analizando el tema y tratando de encontrar por qué me había pasado este tema, encontré la respuesta en el lado de la culpa. Porque esta persona era representante de una tercera persona con la cual yo había tenido un problema, en la cual yo me sentía culpable con esa tercera persona. Claro, no puedo decir, ni asegurar ni tener la certeza que eso ha sido así, pero en todo caso, la mirada podría haber sido esa interpretación, ¿no? Que la culpa permitió Claro. que yo no hiciera la defensa adecuada para que me rompieran la costilla. Bueno, por eso planteamos tomar al accidente como un acceso al inconsciente, ¿no? Del cual el sentido y el significado del trabajo con el accidentado a veces tiene que ir a desarmar esa idea de destino, de identificarse con el accidente, de yo soy el accidentado, como yo soy el violado, yo soy a veces es para desarmar y a veces es para otorgar nuevos sentidos en tanto iluminen, no en tanto eso obture la capacidad de seguir pensando. Es fundamental sobrevivir al accidente para que lo podamos estudiar.
Eso sería una premisa interesante, digamos, para ofrecer, ¿no? Pero es muy destacable esto que decís sobre la omnipotencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con la negación de los duelos y de los costos de las cosas, porque siempre hay, sobre todo las compañías de seguros y demás, tienen frases del estilo como, si se puede prevenir no es un accidente. Está muy bien como una campaña, no como una definición filosófica de accidente, pero sí como campaña para que las personas asuman responsabilidad sobre lo que hacen. Sin embargo, si no todos nos quedaríamos metidos en nuestra casa y no haríamos nada en la vida, si no nos arriesgamos, si no nos exponemos a ciertas cuestiones. El amor también implica un riesgo, digamos, y si no lo enfrentamos, no nos va a pasar nada muy interesante. Eh, por el contrario, hay personas que se exponen de manera extrema, como el caso de los que practican apnea, que es esta actividad que contienen la respiración y se mandan hacia abajo, que era el segundo ejemplo que traía, y pueden estar varios minutos sin respirar. Pero también, si lo pensamos, los que manejan Fórmula 1, los boxeadores, muchísimas disciplinas, los que hacen escalada. Hay una película, no sé si la vieron, se llama Free Solo, es un muchacho con características medio autísticas que hace escalada libre sin engancharse con ninguna soga ni nada. Y te digo que la ves a la película y estás agarrado del sillón con unos nervios que si yo me desmayo de solo mirarlo al pibe este. Em, Así que, eh, y creo que también por ahí va un poco la pregunta de Olinda, ¿no? Que hay muchas veces hay que ver cada caso en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, me contaba un guardavidas que él observaba que sobre todo los adolescentes iban hasta la parte en donde estaban a punto de no hacer pie y se quedaban ahí, como si estuvieran probando el límite, ¿no? Ahí podría tener un contenido más edípico esa contravención, digamos, ¿no? Y por ahí en otros casos tiene que ver con otras cuestiones más narcisistas o más de la fantasía de regresar a un nivel cero o al seno materno, etcétera. Eh, pero bueno, muy importante tomar como un punto de referencia estas cuestiones de que parece como algo y que además nos pasan en la vida cotidiana. No es uno lo ve en los casos excepcionales, pero nos pasan un poco en la vida cotidiana, lesiones. Uno de los, por lo menos en Argentina, uno de los factores por los cuales los hombres más faltan al trabajo son las lesiones por ir a jugar al fútbol. O sea, eh, este, y nos habla mucho de cuánto está puesto ahí en juego la fantasía, porque en los deportistas de alto nivel hay un riesgo mayor, pero también es cierto, contradiciendo un poco lo que yo digo en el trabajo, pero también es cierto que los deportistas amateur van a hacer cualquier deporte y a lo mejor no tienen el equipo, la preparación, la gente atrás, uno que le hace masaje, otro que le tira las piernas y qué sé yo, y vamos y hacemos lo que podemos y así después nos sale, ¿no? Creo que Patti también, Patricia tiene la mano levantada, pero quería hacer solamente una corta intervención respecto de que pienso, ¿no? El accidente que va representando muchas cuestiones del mundo interno y por lo que va atravesando ese sujeto, pero me parece interesante porque el accidente tiene algo muy, muy, muy abrupto, ¿no? Es decir, un accidente no es lo mismo que una enfermedad o una fantasía o un sueño, ¿no? Se figura en el cuerpo, pero es algo rápido, abrupto, ¿no? Y eso también, ¿no? Que lastima de una manera muy fuerte el cuerpo, ¿no? Que lo puede quebrar, que lo puede torcer, ¿no? Me parece que es interesante, es característico del accidente, ¿no? Me parece. Claro, claro, esa irrupción de la crisis, como, Que sí, es una función muy fuerte, ¿no? sí, también La, vivimos un poco en la fantasía, en una necesaria fantasía de cierta omnipotencia, y por ejemplo en aeronáutica también se hablan de fallas latentes, ¿no? la, Mira qué término psicoanalítico, ¿no? Si querés. Fallas latentes.
que están ahí, gestándose. Una lesión deportiva también funciona un poco como una falla latente, ¿no? Un músculo que las fibras tienen ciertas cuestiones, ¿no? Y ciertos conflictos que a lo mejor acarrea la persona también. Yo soy más bien bioniano y pienso que no es una conjunción determinista, sino es una conjunción constante. Son dos aspectos, una contracara mental y otra corporal, que van más o menos en paralelo, que nosotros armamos algunas uniones de esos puntos, siempre con la premisa de que son hipótesis y que es una forma de acercarnos a los esquemas mentales, a la mitología del paciente. Ahora sí, Patti. Ahora sí, por favor, te estamos reactivando el audio, Patricia, y con esta intervención vamos cerrando el espacio para dar pase también a los comentarios finales de nuestros panelistas, por favor. Sí, muchas gracias. Realmente es muy, muy interesante y muy importante, pensaba, ¿no? En términos preventivos, además. Pero quería preguntar si encuentran alguna relación entre los accidentes y el desarrollo infantil, ¿no? Yo trabajo con niños y lo que yo observo es que aquellos niños que tienen un cuidado maternal o paternal negligente, ¿no? Son niños que no son vistos, que no son acogidos, suelen tener más accidentes que cualquier otro niño, que también juegan, se mueven, se desplazan y sin embargo el niño más cuidado, eh, me refiero a este cuidado, ¿no? De ser mirado, de ser contenido, de estar los padres atentos, me parece que hay una relación mucho menor de accidentes. No sé qué podrías comentar sobre eso. Está Y bueno. gracias. Mira, hay dos, es un tema aparte, digamos, ¿no? Está buenísimo. Em, Hay dos puntos que detectamos, uno tiene que ver con el que vos nombrás, con el rol de los padres, con el vínculo con los padres, y otro la capacidad de simbolización también. Son dos aspectos que a veces hacen la diferencia en los accidentes en niños. Los niños nos muestran que el accidente forma parte de la vida, las mutaciones genéticas, todo forma parte del accidente. Había un médico que decía, la marcha es una sucesión de caídas, ¿no? Porque uno se cae y pone el pie y así, ¿no? Los chicos nos muestran eso. Hay una etapa en donde no tienen un registro del peligro. Ese peligro está mediatizado por los padres. Y entonces ahí es donde nosotros también planteamos cómo se va incorporando el vínculo interno con su cuerpo, con el riesgo, con la ley, no solo con la ley edípica, sino con la ley de la gravedad, de lo que se puede y lo que no se puede, de lo que se debe y lo que no se debe, y eso se va internalizando, ¿no? Más en el ser humano que a lo mejor en otras especies, así que es todo un universo. Hay una sola tesis doctoral sobre los accidentes que se está haciendo al mismo tiempo más o menos que la mía, y que todavía no está hecha, pero que habla de accidentes en niños de Frederick, ese apellido. Hablé con ella hace un tiempo, pero si te interesa puedo ver, a ver, y leí algunos trabajos, ella sigue la escuela inglesa también, toma cosas de granel, este, pero me parece que es un tema eh, fundamental. Ok, Liliana, no sé si ya estamos con la hora, así que podemos dar espacio para los comentarios finales que pueden darnos ustedes para darle el cierre pues a este encuentro psicoanalítico, ¿no? Bueno, me parece que quedaron manos levantadas, o sea, que quedó más ganas de seguir hablando sobre este tema, sobre los accidentes, ¿no? En términos generales, la pregunta de Patricia también, ¿no es cierto? En niños, los más cuidados son los que
son menos propensos, o también lo podríamos pensar al revés, los que son más cuidados a veces, después cuando salen, también pueden tener esa Claro. salida, ¿no? Exogámica, y entonces ahí tropiezan. Habría que ver caso por caso también, ¿no? Pero lo más importante me parece que tu presentación, Sebastián, ha generado preguntas y cuestionamientos y reflexiones, y te agradezco muchísimo, y a todos los que han participado hoy también, y anunciar también que vamos a tener a Sebastián en un seminario que él va a dar de 4 clases a partir del viernes 28 sería 28 de junio. No, perdón, voy a mirar. Sí, está justo, íbamos a comentarlo. Los invitamos a todos a participar del seminario El accidente y su abordaje desde la perspectiva psicoanalítica, que da inicio el viernes 28 de junio. Igual recordarles que está dirigido a terapeutas profesionales afines, psicólogos y estudiantes universitarios de último año, y incluye un certificado. Así que los animamos a todos. Veo que ha habido muchos comentarios y les ha gustado este encuentro psicoanalítico, y para poder continuarlo tienen esta oportunidad de ser parte del seminario. Sí, muchas gracias, Ceci, pero me gustaría, Sebi, si querés decir algo más antes de cerrar esta primera exposición. Sí, bueno, que queda abierta el diálogo para las preguntas. Y yo quería decir una sola cosa. Bion dice que hay 3 salidas de una situación que no salió como uno hubiera querido, ¿no? Una es la salida omnipotente, en donde se minimiza, bueno, sí, no, son cosas que pasan, bueno, ya está, no pasó nada, etcétera, ¿no? Ahí no se puede aprender de la experiencia. La otra es quedar completamente arrollado por esa situación, sujetado, atrapado, determinado por ese trauma, es decir, que se convierte en una cosa traumática. Y ahí tampoco se puede aprender de la experiencia. La tercera posibilidad es la de unir a esa experiencia de frustración un concepto, tolerar el dolor innecesario, poder atravesar el dolor necesario para crecer, y ahí aprender de la experiencia y generar un crecimiento emocional y mental. Y por ahí viene un poco el trabajo para trabajar, para elaborar, para metabolizar este tipo de situación. Muy bien, muchísimas gracias, Evi, y gracias a todos, y esperemos verlos en el seminario que va a dictar Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Por mi parte, quería agradecerle a todos los participantes, pero sobre todo también muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias, Sebastián, gracias, Liliana. Espero que la experiencia haya sido del agrado de todos, y no olvidemos registrarnos para o inscribirnos para el seminario. Nos vemos en la próxima oportunidad. Que Gracias. tengan buena noche. Chao.